estamos aquí en Magister. Bien, muchas gracias, Agustina. Bueno, vamos a entrar entonces a nuestro primer tema, y precisamente es un poco la continuidad de lo que hemos estado conversando hasta hace un momento. Y tiene que ver con la idea esta de construir el futuro. A ver, vamos a ver cómo es que nos va para encontrar ese puente, ese lazo entre la comunicación y el construir el futuro. Lo primero que debemos tener en cuenta es nuestro esquema de trabajo. Estamos en la partecita esa verde, hacer el futuro, con esas tres posibilidades de interpretación de futuro, cambiar la realidad, ser un ideal o una utopía de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué es el futuro definitivamente, no? Es una pregunta que todos nos vamos a plantear en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pero lo que sucede es que el tiempo lo que nos permite es entender un antes y un después de un momento determinado de la existencia del sujeto, ¿sí? Entonces, el tiempo se va a convertir en un transcurrir de un antes hacia un después. Y este transcurrir de un antes hacia un después es un momento de tensionamiento entre el pasado y el futuro, ¿sí? Muchos dicen el pasado es lo que ya sucedió y no se puede volver a reeditar, y el futuro es algo que todavía no sabemos si es algo incierto. Y precisamente esa relación entre el pasado y el futuro es el lugar de tensionamiento que se da por el transcurrir del tiempo, es el presente. Consiguientemente, en el presente, en el momento presente, es que existe un tensionamiento, entre el pasado y el futuro. Entre el pasado en el que se hicieron ya muchas cosas dentro de las organizaciones, y un futuro que no sabemos exactamente cuál va a ser este. Y precisamente para dilucidar y disminuir la incertidumbre de futuro es que nosotros utilizamos la planificación, y planificamos precisamente en este tiempo presente. Si tiene que ser tiempo, esta idea me parece muy, muy interesante, tiene que estar aconteciendo, dice, ¿no? No existe tiempo si es que no existe acontecimiento. Y el tiempo es un momento en el que se van haciendo diferentes cosas dentro de la misma realidad, dentro de las organizaciones, dentro de las mismas vidas de los sujetos. No existe un tiempo que no tenga acontecimiento. No, si nosotros, por ejemplo, escuchamos muy frecuentemente, estoy descansando un poco para pasar el tiempo, dice, ¿no? O sea, estamos descansando para que el tiempo pase. Pero si analizamos un poco más profundamente esta idea, el sujeto está haciendo algo, descansar, ¿no? Se está poniendo en un cierto tipo está realizando un cierto tipo de actividad con la finalidad de que el tiempo pueda pasar. Perdón, quiero poner mi cronograma, mi reloj, para que no me pase de tiempo. Y otra idea fundamental es que el futuro no existe, ¿no? No tenemos en verdad, nada que nos diga esto es el futuro, ¿no? Lo que existe es el presente. Y el pasado dejó de existir.
¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos hacia adelante, hacia la mirada hacia adelante, simplemente son algunas ideas que nos permitan decir, este es el futuro. Entonces, el tiempo es un espacio que está en nuestras mentes, donde imaginamos unos futuros determinados. ¿No? El futuro no es una cosa real, es una cuestión imaginada. ¿No? Es como en este esquema, ¿no? Cuando nosotros pensamos en términos de futuro, lo que vamos haciendo es construir y seleccionar imágenes de futuro, algunas ideas de futuro. Y todas estas ideas de futuro son unas apariencias de algo que nosotros quisiéramos lograr en un tiempo venidero. Estas imágenes de futuro, por lo regular, la vamos a pensar como metas, como fines, como propósitos, como objetivos, como algo que queremos alcanzar desde el lugar en el que nos encontramos, ¿sí? Eh, a, estos, a estas ideas de futuro como metas, como fines, como propósitos u objetivos, le damos un nombre, le etiquetamos. Es una proyección de nuestra mente y no hay vestigio de lo real. Simplemente son conceptos que nosotros quisiéramos que sean realidad. Hacia ello nos queremos dirigir. Y para eso nosotros debemos pensar en cierto tipo de movimientos que nos permita tener la evidencia del logro de lo que nosotros hemos construido o hemos seleccionado de imagen de futuro. Pensamos qué hacer. Pensamos en convertirlos en realidad estas metas, fines, propósitos y objetivos. Para ello diseñamos sendas, abrimos caminos, planteamos alternativas, planificamos, realizamos cronogramas, definimos actividades, etcétera, etcétera. Para poder encontrar el futuro, se debe desaprender una gran parte del pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos avanzar hacia el futuro, el pasado lo tenemos que ver muy, muy críticamente, porque hay muchas ideas de planificación que mi experiencia de trabajo en el Estado está muy relacionado con esto. Cuando se dice, se está elaborando los POAs en las instituciones públicas, por lo general lo que se hace es copiar el POA del año pasado sin ningún tipo de esfuerzo reflexivo de lo que se pueda construir para el año siguiente. Y cuando se define, digamos, algunos planes estratégicos, se recurre a planes estratégicos que ya se tenían, que las organizaciones, las instituciones públicas tenían en sus gavetas y los ponen como actualización. Pero no es un proceso de reflexión ese pasado, porque el pasado es muy rico en términos de lo que nos deja como experiencias, lo que nos deja como enseñanzas, lo que nos deja como asuntos pendientes para encarar el futuro. Este desaprender el pasado es precisamente relacionarnos con esa temporalidad, con ese tiempo ya transcurrido con una visión crítica, porque ello nos va a permitir poder encarar un camino hacia adelante. Y nos encontramos en este escenario siempre con el anhelo de mejorar, de superar lo que fue, lo que ha sido, digamos, nuestra acción, nuestra presencia y nuestras actividades y lo que hemos planificado en el pasado para poder mejorarlas y para poder superarlas. No podemos reproducir el pasado en el futuro. Y eso tiene que ser romper con esa idea de la reproducción del pasado en el futuro, tiene que ser parte de un proceso reflexivo que nos permita reconocer lo que tenemos hacia adelante. Entonces aquí viene una idea. Crear el futuro es un reto.
mayor que jugar a dar alcance a los demás, en el sentido que tenemos que crear nuestro propio mapa de carreteras, ¿sí? Entonces, y es un tanto recuperando la conversación que teníamos en la primera parte. El crear el futuro es un proceso reflexivo. El crear el futuro va a tener muchas visiones de futuro. El construir un futuro colectivo va a ser una tarea compartida entre los sujetos que así lo deseen y que puedan estar dentro de una organización. Y lo que importa es lo que yo voy a hacer como organización en relación a al tratamiento, a la materialización, a tener las evidencias suficientes de que voy logrando cosas que están enmarcadas dentro de mi plan estratégico de comunicación. Esta idea de crear el futuro como un reto es importante porque ello nos permite reflexionar sobre lo que quisiéramos hacia adelante, ¿no? Construir nuestras carreteras, nuestro mapa de carreteras nos dice por dónde es que debemos ir de manera mucho más conveniente para lograr ese futuro que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces, hacer futuro no depende únicamente de nosotros. O sea, no depende únicamente del comunicador. Los otros también influyen, colaboran para que sea realidad. O sea, la comunicación por sí misma no construye futuro. El comunicador por sí mismo no construye futuro. Necesita de los otros sujetos y de las otras visiones para lograr construir una realidad posible hacia adelante. Y esto tiene que ser muy claro, porque también por experiencia en las instituciones públicas encomiendan hacer un plan de comunicación a los comunicadores porque ellos saben de comunicación. Sí sabemos de comunicación, pero tal vez no sabemos otro tipo de cosas que son necesarios como insumos para poder plantearnos una comunicación estratégica que nos permita hacer futuro. Sí, esa idea es una... este ejemplo que les pongo es un tema que también nos debe permitir a nosotros como comunicadores reflexionar en relación a, a la organización, a los otros sujetos que son componentes de la organización. Flavia decía que en las organizaciones el comunicador social es instrumentalizado, digamos, voy a interpretar así, Flavia, es instrumentalizado como relacionista público. Hasta el mismo concepto de relación pública ha ido cambiando en estos últimos tiempos y asume otro tipo de características que la persona que va buscando las relaciones con lo externo y va tratando de hacer circular cierto tipo de mensajes al interior de las organizaciones. El hacer futuro, entonces, es una tarea no solo de los comunicadores ni de la comunicación, sino también es de la misma organización que desarrolla cierto tipo de acciones que, que quieren, que deben y pueden ser mostradas comunicacionalmente, ¿sí? Por ejemplo, ponían el ejemplo de Paperball. Nadie sabría de la existencia de Paperball más allá de los empleados que trabajan en Paperball. Si es que no hubiese salido en su momento el gerente o la gerente hacia los medios de comunicación y decir, hemos instalado una empresa que se llama Paperball y que se dedica a hacer esto y esto. Unas 3, 4 cosas que se dedican a hacer esta organización. Ese acto de ir al medio de comunicación da vida a esta organización dentro de ese proyecto de hacer futuro. Dentro de su propio acto de hacer futuro, lo que le da vida es el acto comunicacional dentro de la sociedad. ¿No?
Una organización que no se relacione con las otras organizaciones del entorno, con los otros sujetos del entorno, no existe. La única posibilidad que da existencia a las organizaciones es la comunicación. Hay un autor español que se llama Jesús Ibáñez. Él dice que la sociedad es un entramado de comunicaciones. Y dice además de ello, quienes no están en la comunicación, no están en la sociedad. Así de lapidario es este autor, Jesús Ibáñez. Y también un poco está en la línea de Fernando Flores, que lo vamos a mencionar en un momento más, y él dice que las organizaciones son un acto del conversar. Las organizaciones se hacen en el conversar interno y en el conversar externo. Cuando nosotros conversamos al interior de nuestras organizaciones y cuando conversamos con las otras organizaciones y los otros sujetos fuera de nuestra propia organización. Es decir, cuando nosotros comenzamos a hacer futuro en nuestras conversaciones, es que se dinamiza también las otras actividades que suceden al interior de las organizaciones. Esta idea es muy, muy importante y aquí se recupera muy fuertemente a la comunicación como un elemento potencial en la constitución de las organizaciones y en la capacidad que pueda tener ella para para poder ayudar en esa tarea colectiva de hacer futuro. Y precisamente Flores, con Spinoza y Dreyfus, dicen, ¿no? Solo cuando algo cambia el modo en que nos entendemos a nosotros mismos y nuestro vínculo con las cosas, los sujetos, el entorno, surge lo que denominamos hacer futuro. Lo que mencionamos hace un momento. No es posible que el hacer futuro sea visible si es que nosotros no establecemos relaciones dentro de la organización y fuera de la organización. Vínculos comunicacionales dentro de la organización y fuera de la comunicación. La comunicación es lo que nos permite que nosotros podamos entrar en acción. La comunicación es lo que nos permite es que nosotros podamos reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo, sobre la calidad de nuestras relaciones con los otros sujetos y sobre la comprensión misma del entorno en el que nosotros nos encontramos. ¿Sí? Sin la comunicación, nosotros no podríamos establecer un ideario de ese hacer, el hacer futuro. Esto no es poner en el centro a la comunicación, simplemente es recuperar eh, el carácter dialógico, conversacional que tienen los sujetos para poder hacer las cosas dentro de una realidad determinada. Cuando se entra en comunicación, se pueden transformar las cosas, se pueden hacer las cosas. Cuando estamos exentos de comunicación, no existe la posibilidad de hacer las cosas o de transformar las cosas. La comunicación es lo que nos permite, la conversación es lo que nos permite ser a nosotros los sujetos dentro de la sociedad. ¿Sí? Y esto es muy, muy importante tener en cuenta, porque la comunicación está más allá que el mensaje. Sí, entonces, estos autores, Flores, Spinoza y Dreyfus, cuando definen hacer historia, lo que nos plantea es lo siguiente, ¿no? Es el conjunto de destrezas, dicen ellos, de destrezas especiales que están en el fondo de la acción, ¿sí? O sea, para desarrollar una acción determinada, cualquiera sea esta, necesitamos un tipo de destrezas y dentro de unas destrezas determinadas. Y dentro de esas destrezas está la destreza de la comunicación. Para cambiar el presente pasado de una entidad, organización, institución, colectivo, sociedad.
El concepto entonces, la acción, la idea que nos plantea de hacer historia está centrada en la acción. Una de las acciones que nos permiten hacer historia es precisamente la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que queremos cambiar con estas acciones y con esta, introduciendo o teniendo la destreza comunicativa dentro de la organización? Es precisamente cambiar esa relación presente-pasado. Porque cada segundo que pasa ya es un pasado. Entonces, lo que nosotros queremos cambiar es lo que nosotros, lo que vamos trayendo desde lo que tenemos memoria hacia atrás. Entonces, y la concepción misma de organización es bastante amplia para estos autores. ¿No? Entonces dice entidades, dice organizaciones, dice instituciones, colectivos, sociedades, corporaciones. Para todos ellos es válida la idea esta de que las acciones van a hacer que estas instituciones, organizaciones, entidades, colectivos, sociedad, corporaciones, etcétera, puedan hacer historia. Y nos dice un otro gran estratega, gran pensador de la estrategia, como es Rafael Pérez. En el arte, el estado del arte en la comunicación estratégica, él nos plantea la siguiente idea. Cuando nos asomamos a la ventana de la realidad, ¿sí? Asomamos a la ventana de la realidad, lo que vemos es una fracción de un mundo al que todos queremos cambiar para que se cumplan nuestras metas. Un mundo que se mueve y se reconfigura constantemente, en parte por inercia, en parte por azar y en otra parte por la voluntad de todos y cada uno de los que habitamos el planeta, unos con más poder de transformación que otros. ¿Sí? Y esta idea muy metafórica, además de eso, nos dice, cuando nosotros nos acercamos a una ventana, no vamos a ver la realidad total, tal cual es. Solo vamos a ver una fracción de esa realidad. Vamos a ver algo reducido de esa realidad. Y esa realidad que nosotros estamos mirando, le vamos a poner voluntad, le vamos a poner acciones, le vamos a poner decisiones para poder cambiarla. El propósito de cualquier posibilidad de mirar el futuro es cambiar las cosas que están sucediendo en esa realidad que yo tengo, que yo tengo tras la ventana que estoy, en la que estoy asomado. Entonces, en esta idea que nos plantea Rafael Pérez, me gustaría escuchar algunas opiniones de ustedes. Tienen la palabra. La palabra. Miguel. Sí, a mí me parece muy interesante porque definitivamente el ser humano intenta mejorar, cambiar el futuro, etcétera, y para esto tiene concepciones. Alain Touraine, por ejemplo, dice, pienso en una sociedad que no se piensa a sí misma. Es decir, entiendo bajo esa frase que nosotros necesitamos reflexionar sobre las características de nuestra sociedad desde nuestros trabajos, desde nuestras participaciones, para mejorar. A mí hay algo que me estaba dando vueltas. ¿Y para qué cambiamos las cosas? ¿Para qué cambiamos los elementos de la sociedad? Probablemente porque algunos no nos generan hábitos saludables de coexistencia en la sociedad o porque necesitamos mejorar algo. Entonces, si es que necesitamos mejorar algo, necesitamos mejorar ese algo para que no sucedan aspectos negativos, digamos, que repercutan en forma negativa. Y si es así, estamos buscando el bienestar. Claro, desde concepciones que pueden ser antípodas unas de las otras, pero creo que eso es el ser humano en cuanto intenta
pensar en una sociedad que no se piensa a sí misma, ¿no? Gracias. Gracias, Miguel. Agustina, por favor. Bueno, Magíster, pienso que hay que pensar profundamente cómo estamos nosotros contribuyendo a cambiar esa realidad y realmente cómo queremos cambiar. Y desde las instituciones donde trabajamos, desde las empresas, sean privadas, públicas, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Realmente queremos cambiar? Y la comunicación que nosotros hacemos está enfocada hacia ese punto. Entonces, habrá que pensar bastante porque la comunicación, el área de comunicación en muchas instituciones es muy desvalorizada, ¿no? Siendo que la comunicación es la parte fundamental de una institución o de una empresa, porque se visibiliza a través de ella hacia el otro. Nos comunicamos a través de la comunicación hacia el público para relacionarnos, pero muchos gerentes, muchos directores, muchos ministerios, ya sea muchos, como sea, las cabezas, los líderes de las organizaciones, no piensan que la comunicación también tiene este rol de cambiar la realidad, ¿no? Y solo tienen un mero concepto tal vez de que tienen que visibilizar de alguna forma, ¿no? En muchos planes yo vi que es solo posicionamiento de imagen, hasta ahí, pero después no hay otro objetivo así, un objetivo que sea tan esencial y que también le permita a la comunicación actuar de esa manera esencial. Eso es todo mi opinión, esa, Magíster. Gracias, Agustina. Yacel, por favor. Sí, Magister. Por Yo favor. quisiera centrarme, ¿Puedes pronunciar tu nombre para que no me equivoque? Hassel. Hazel, ya, perfecto. Hazel. Sí. Magister, yo quería centrarme un poco en esta frase que dice, asomamos a la ventana, o bueno, nos asomamos hacia una ventana y es una realidad la que nosotros vemos. Todo lo que nosotros vemos, percibimos, observamos es totalmente subjetivo, desde todos nuestros conocimientos y todas nuestras realidades, ¿no? Sin embargo, es necesario también formar o averiguar qué es lo que los demás ven desde su propia ventana. Entonces vamos a poder, de manera un poco más cercana a la objetividad, dar soluciones, dar propuestas para nuestras instituciones. Porque alguna vez al leer un texto que habría escrito yo, le he solicitado a otra persona que lea el mismo texto, encontraba algunos errores que yo había obviado completamente porque lo había leído tantas veces que solamente leía lo que estaba pensando. Entonces, en esto que es la comunicación, un arte tan delicado, nosotros necesitamos abrir otras ventanas, preguntar a otras personas y que nos cuenten sus propias realidades para que nosotros podamos dar una solución, podamos mostrarnos de mejor manera y llegar a la mayor cantidad de personas y agradar a la mayor cantidad de personas posibles. Considero esta frase muy importante, Maestro. Uh-huh. Sí, es evidente, ¿no? Es cierto. O sea, siempre la realidad va a ser subjetiva. Y en realidad nosotros somos sujetos que actuamos intersubjetivamente. ¿No? Lo que hemos aprendido en la universidad como objetividad tiene muchísimo de subjetividad, ¿no? Y tenemos que, además de eso, nosotros los comunicadores y los que estamos en la misma docencia, tenemos que pensar estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo subjetivo y qué es lo objetivo dentro de la comunicación? Porque a nuestros estudiantes les decimos, ¿no? Debemos ser objetivos, ¿no? ¿Y dónde está la objetividad? ¿De quién es la objetividad? ¿Quién dice que esto es real objetivamente? O simplemente todo lo que nos rodea es Subjetivo. una interpretación subjetiva que tienen los sujetos. ¿Sí? Y es cierto eso, ¿no?
Es un tema que nos va a llamar siempre a la reflexión y debemos tener habilidades de poder encontrar el punto medio dentro de todas las subjetividades con las que nos podamos encontrar. Porque con el mismo texto, lo que nosotros vemos es una fracción de un mundo, dice, ¿no? Es solo un pedazo de un mundo, no vemos el todo. Es muy difícil ver el todo. ¿Sí? Muchas gracias, Hassel. Héctor, por favor. Y bajamos las manitos. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, Magíster. Bueno, yo también quería hacer mi aporte cuando se menciona que asomamos a la ventana de la realidad, lo que vemos una fracción del mundo al que queremos cambiar. Yo creo que también hay que hacer algún complemento, ¿no? ¿Cambiar para qué? Yo pienso que es para crear un futuro mucho más positivo, para mejorar la calidad de vida, para mejorar las condiciones de vida. Un cálculo, digamos, situacional que va a relacionar al futuro, pero ya con un cambio positivo, ¿no? Es decir, mejorar las condiciones. Tenemos un presente que seguramente tiene algunas dificultades, algunas limitaciones, tenemos muchos problemas, pero cuando miramos hacia el futuro, ese futuro que queremos nosotros cambiar, obviamente tiene que ser un cambio positivo, ¿no? Para poder mejorar las condiciones, para poder hacer que demos un salto mucho más cualitativo y cuantitativo, pero generando grandes cambios para mejorar a la institución, la organización o el grupo donde nosotros estamos moviéndonos. No pienso que ese complemento tal vez tendríamos que aumentar a ese concepto. Sí, la idea es esa, ¿no? Al que todos queremos cambiar, dice. Fracción de un mundo al que todos queremos cambiar. Porque si nosotros pensamos en términos de futuro y no cambiamos nada, no tiene sentido hacer algo. Es mejor quedarnos como estamos. Es mejor estar tal cual estamos. Entonces, la misma acción está provocando la posibilidad del cambio. Cualquier acción que tú desarrolles en tu vida cotidiana o en tu trabajo está provocando un cambio. Porque si tú dejas de hacer algo, no hay posibilidades de cambio. No existe el cambio. La acción es la que determina el cambio. Entonces, lo que vayamos haciendo siempre va a estar apuntado a esa posibilidad de cambiar. El futuro siempre va a ser eso, una imagen que nosotros construimos en nuestra mente. Es algo que queremos llegar, es como ese faro en el horizonte al que quisiéramos llegar. Pero para llegar a ello debemos hacer acciones que van a ir cambiando la realidad precedente permanentemente. Muchas gracias. Rudy, por favor. No, yo considero que, bueno, el cambio social es inevitable, ¿no? En el sentido de que todo grupo social siempre está en constante cambio. Pero aquí viene el problema abstracto, ¿no? ¿Qué tipo de cambio y este cambio qué cosa busca, ¿no? Partiendo de esto, creo que es bueno considerar que como que hay una afinidad dentro de los grupos sociales de buscar un cambio que satisfaga a la mayoría, es decir, buscar el bien común de las personas, pero de repente por muchas circunstancias, buscar el bien común de las personas como que siempre llega a fragmentar sectores y siempre se vuelve un tema muy complicado de lograr un cambio unificado y que sea compartido por la mayoría. Ahora bien, este problema, trasladándolo un poco a la temática del módulo y compartiendo con lo que decía la compañera Agustina, que en el trabajo de cambio que como comunicadores de repente nos toca en las diferentes tareas que hacemos en las diferentes instituciones que hacemos. Yo he notado también eso de que existe una desvalorización respecto a las funciones del comunicador, al punto de reducirlo a un profesional que solo se dedica a la difusión. Y las tareas de cambio o las tareas importantes como que se está llevando hacia las áreas administrativas, hacia las áreas directivas. Y creo y considero que este es un espacio muy interesante para más o menos reflexionar sobre nuestros roles que están igual transformándose y ver, ¿no? Y intentar
lograr propuestas para afrontar estos cambios que de repente, bueno, a mí por lo menos me ha tocado afrontar en las diferentes instituciones en las que he trabajado. Gracias, Rudy. Denis, por favor. Gracias. Estaba analizando y estaba pensando hace rato. Bueno, es que el punto ¿Puedes acercarte al micrófono, por favor? Está muy bajo. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, les decía que todo va a depender del punto de vista epistemológico, filosófico con el cual se utilice un análisis o se utilice una perspectiva conceptual. Hace rato hablábamos, o estaba hablando más bien, sobre tres conceptos, ¿no? Es el decir, el presente, el pasado y el futuro. Y bueno, por la lógica en la que se hace la explicación, es una lógica obviamente muy funcional, en el sentido de agarrar y determinar o creer que la existencia es solamente un proceso de avance o de retroceso, ¿no? Cuando hablamos de futuro, estamos viendo que se debería avanzar. Siempre lo vemos en un plano lineal y no en un plano mucho más abstracto, pero en el sentido de tener diferentes posibilidades de ver un objeto de análisis. ¿A qué me voy? Yo, por ejemplo, podría decir, y sin menospreciar las lecturas que se tienen, porque es necesario revisar siempre las lecturas, pero ¿qué es el futuro? El futuro es, por ejemplo, lo podría poner de esta manera, el futuro es lo que estábamos pensando hace 2 minutos o lo que estábamos pensando ayer. Desde ese punto de vista, obviamente coincide con lo que se explicaba y se decía que el futuro no es algo real. ¿Cuándo es real o cuándo esas perspectivas de los pensamientos lógicos se vuelven real? Cuando suceden fenómenos que pueden sacudir, entre comillas, el término sacudir, una realidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un partido de fútbol, estábamos viendo a la selección y tenemos un resultado bueno o malo, cualquiera de los dos resultados afecta a una realidad. Entonces, ese es el futuro. El sentido de haber encontrado, después de un análisis, un resultado. Sin embargo, si en ese mismo partido de fútbol no se hubiesen dado resultados, no sería trascendental, salvo que hubiese existido un hecho, un fenómeno para analizar. Entonces, es ahí donde entra el concepto, ¿no?, de comunicación, que sería importante, porque solo la comunicación validaría un hecho, un fenómeno. Y esa validación correspondería a un grado de dar a conocer un determinado fenómeno. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer con este temario? ¿No es cierto? En la comunicación institucional, lo que se está buscando es generar procesos que puedan servir para dar un resultado a futuro. Ese resultado pueda afectar a alguien y esa afectación pueda ser magnificada por la comunicación. Ahora, esos cambios radican específicamente en un proceso comunicacional. De ahí que la comunicación institucional juega un papel importante en el sentido de realizar esas estructuras necesarias para comprender la realidad en la que se vive. Y bueno, con esto me voy a despedir porque yo ya me tengo que, tengo que entrar a mi clase. Muchas gracias y mil disculpas. Voy a seguir viendo el video grabado. Vale, muchas gracias, Denis. Amalia Amalita, dices. Sí, yo también quería aportar. Creo que se ha dicho todo, pero también hay un tema, que la comunicación está relacionado a la educación y existen modelos comunicativos. El Estado se ha reducido a un modelo comunicativo, que es el bancario. Solo quieren difundir, solo quieren, es verdad, se ha reducido en ese modelo.
Pero también está la lucha de cada uno de nosotros desde el espacio que nos encontramos. Personalmente estoy trabajando en el Estado y estoy haciendo una propuesta que se pueda transformar y se pueda modificar, y creo que se está queriendo lograr, eso espero, porque hoy en día, si bien todos trabajamos por un mejor día, por un mejor futuro, siento que los pensamientos, la forma de lucha han cambiado. Antes parece que la lucha era nomás, estaba dividido lo que es el concepto ideológico de la izquierda y la derecha. Ahora los jóvenes, sus luchas son distintas. La lucha de ellos es pues medio ambiente, buena alimentación. Su lucha es a través de transversales y eso nos da cuenta que estamos pasando a una nueva etapa, una nueva era de pensamientos y, claro, siempre con una base ideológica, por supuesto, pero la comunicación tiene que nomás estar relacionada con lo educativo y, bueno, y luchar desde donde nosotros estamos, cada uno de nosotros, para lograr una comunicación educativa y lograr que todos seamos en IREC, para que podamos construir pensamientos, saberes, experiencias. Gracias, eso es todo. Muchas gracias. Héctor, por favor. Héctor. Juan. Juan Freddy Chipana, ¿quieres hablar? Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Voy a hacerlo un poco más concreto y voy a dar al debate o tal vez que me sirven y estoy acostumbrado. ¿Quién dijo que el futuro es mejor? Primero, yo me estoy haciendo una autopregunta, por favor, y yo mismo voy a responder. ¿El futuro es mejor? ¿Vamos a construir un futuro positivo? ¿Qué es positivo? En términos ideológicos y políticos, siendo estudiante de primer año de economía política, he empezado a estudiar el comunismo primitivo y lo máximo con ideología social. Llego al comunismo científico. ¿Y dónde más voy a llegar? ¿Qué futuro? No sé a qué llamarán futuro si es mejor. ¿Dónde más futuro mejor? Donde ya ni Estado va a haber, ¿verdad? Si no va a haber coacción estatal que nos dirija, que nos haga, que nos robotice con la tecnología. Es más, hasta nos han quitado el poder de la imaginación con estos juegos actuales. Si eso es futuro mejor, bueno, yo prefiero 1000 veces el pasado, es mucho mejor. En términos educacionales, 1000 veces. Los niños, al estar manipulando con barro, con madera, con lo que quiera, la imaginación, la memoria, la inteligencia estaba en pleno desarrollo, a estar ahora robotizados e idiotizados con la tecnología. Entonces, ¿el futuro es mejor? Obviamente, si leemos el mensaje que acabo de leer, dice, cuando asomamos a la ventana de la realidad, lo que vemos es una fracción. Obvio, pues, que la fracción es lo que, no hay un ser humano que sepa, un todólogo, pues. Si en estos momentos yo me pongo delante con usted, estimado profesor, bajamos por el teleférico, un sociólogo, un antropólogo, no sé, un sexólogo, lo que ustedes quieran, holísticos, y yo voy a tener otra percepción. Lo primero que voy a decir, aquí se está vulnerando el derecho a la privacidad de los habitantes. ¿Quién ha sido el genio que pase por casas y ni siquiera se respete el derecho a la intimidad de los habitantes de La Paz? ¿A eso llaman futuro? Respeten pues a tanta gente. Ya, otra será la visión de un sociólogo, miren, etcétera, de un, qué sé yo, hasta de un geólogo, pues, ¿verdad? Eso es obvio, pues, porque nadie tiene pues el conocimiento total, ni va a tener, ni siquiera en una misma ciencia vamos a llegar a tener el conocimiento total, porque cada vez se fracciona más, hay especialidades, y de las especialidades, las subespecialidades. Eso me parece que es obvio, pero del futuro mejor, yo lo pongo en duda. No sé en qué términos estarán hablando, ¿no? Simplemente eso, querido profesor. Muchas gracias, muchas gracias. De lo que se trata cuando pensamos en términos de futuro,
el otro día leí así de muy pasada, es que esta concepción de tiempo, del tiempo había sido vulnerado por algunos investigadores de la física cuántica, ¿no? Que transforman las concepciones tradicionales de tiempo-espacio hacia otras formas de comprensión. No tengo profundizado el tema, no lo he leído más, pero sí es una tarea que creo que debemos cumplirla, y personalmente yo. Pero en tanto, esta relación entre pasado y futuro mediado por el presente es muy vinculada, digamos, a lo que plantea en algunos escritos San Agustín, ¿no? Y que muchos otros filósofos y pensadores, digamos, occidentales de Europa fundamentalmente toman como válido, digamos, esta interpretación del transcurrir, ¿no? Del transcurrir de un tiempo para otro tiempo, ¿no? Pero lo importante, lo interesante es que no creo que exista una valoración necesariamente de que el futuro tenga que ser positivo. Las acciones que vayamos a desarrollar nosotros determinarán en el futuro mismo, ¿no? En ese futuro, cuando lleguemos a la culminación de las acciones, si esas acciones fueron o no fueron positivas o qué, ¿no? Y eso nos va a permitir nuevamente a reflexionar sobre nuestras acciones. Pero esto es en términos de organizaciones y en términos de planificación y en términos de seguir avanzando hacia adelante, ¿no? Y cambiar las condiciones en las que nos encontramos en este momento a otras condiciones distintas, cambiarlas, ¿no? Entonces, las organizaciones necesitan cambiar. Una empresa, ¿qué necesita? Una empresa comercial, industrial, empresarial, necesita vender los productos que ellos producen. Entonces, en la medida que vaya logrando ese su propósito, lo que está haciendo es transformar, es cambiar toda su estructura empresarial, sus formas de producción, sus formas de comercialización, etcétera, 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 ¿no? Entonces, existen cambios. Ahora, que esos cambios puedan ser valorados como positivos o negativos, no depende necesariamente de que nosotros vayamos a definir que algo en el futuro sea positivo. Es una aspiración. Como aspiración siempre vamos a buscar de que los cambios que nosotros podamos introducir puedan ser positivos. No podemos hacer cosas para el futuro para autodestruirnos, por ejemplo. No, aunque lo hacemos perfectamente cuando desforestamos la naturaleza, estamos en ese proceso autodestructivo colectivo, además de ello, ¿no? Entonces, creo que esta idea, además de eso, de hacer historia del futuro, es un elemento clave en todo proceso de pensar la comunicación dentro de las organizaciones, que sean corporativas, instituciones, gremiales, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de organización. O sea, lo que va a conducir la comunicación va a ayudar a conducir conjuntamente los otros sujetos y otro tipo de disciplinas que están dentro de la organización, nos van a conducir hacia algo adelante, hacia un futuro. No, creo que esa idea está bastante bien centrada. Quedo satisfecho, digamos, con la conclusión de este primer tema, y vamos a hacer un receso de 10 minutos y volvemos a encontrarnos, por favor. Y todos nos quedamos en línea. Claro que sí. Nos tomamos un cafecito, un agua, refresco, nos movemos.